tengo que aclarar además que la denuncia, ¿no es cierto?, que ha remitido la doctora Benavides Vargas, habla de 3 delitos, ¿no? Delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de tráfico de influencias agravado. Dicho sea de paso, tráfico se le imputa ser parte de una organización criminal de estructura vertical. La pena máxima tiene 20 años de cárcel, ¿no es cierto? Autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder, eso es lo que dice la fiscal de la Nación. Tráfico de influencias agravado, 8 años de pena privativa de la libertad. Cómplice del delito contra la administración pública en delitos cometidos por funcionarios públicos en la modalidad de colusión agravada, 20 años de pena privativa de la libertad. Así que yo no sé, pero el señor Pedro Castillo hoy día en su conferencia ha dicho que se va el 2026. ¿A dónde se va? Yo creo que el Congreso, si es que de verdad ama a nuestro país, va a revisar muy bien estas más de 400 páginas que ha presentado la doctora Benavides y tendrá que tomar decisiones, ¿no?, por el bien del Perú. El análisis de lo que hoy día está ocurriendo. Bueno, lo primero que creo que hay que señalar es ponderar y aplaudir la actitud valiente y de mucho coraje que ha tenido la fiscal de la Nación, que ha salido en defensa de la sociedad peruana a denunciar hechos que considera que infringen la legislación penal. Este es un hecho, yo creo, inédito en la historia del Perú, que hay que reconocer y hay que aplaudir sin dudas ni murmuraciones, porque es lo que necesita el Perú, autoridades valientes que busquen la verdad y que salgan a la opinión pública e interpongan las denuncias. Para usted no es una fiscal abusiva, una fiscal que está haciendo persecución política. En absoluto, está desarrollando su actividad en el marco de la Constitución y de la ley. De otro lado, creo que hay que invocar al Congreso de la República como poder del Estado y en especial a sus integrantes, a los miembros del Congreso de la República, que tomen con especial cuidado esta denuncia constitucional y actúen con patriotismo y con coraje, porque es lo que el Perú espera del Congreso de la República. Yo creo que esta es una oportunidad histórica para que el Congreso de la República recupere credibilidad, recupere respetabilidad y que más allá de las diferencias políticas que puedan haber entre unos y otros, piensen primero en el Perú. El Perú no puede permitir que personas de la calaña de quienes hoy están en el gobierno continúen al mando de la nación. Eso es una indignidad que no debe permitirla el Congreso de la República. Muy bien. Y en ese sentido yo hago una invocación a los señores congresistas. Perfecto, doctor Blume. Vamos a escuchar a la doctora Ampuero. Buenas noches. Buenas noches. Lo que nos queda como ciudadanos es apoyar las investigaciones que viene haciendo la fiscal de la Nación, y creo que ella, desde que asumió este cargo tan importante, luego de todo un proceso de selección transparente que hizo la Junta Nacional de Justicia, ella marcó una diferencia clara en la lucha contra la corrupción, porque recordemos que antes de ella ningún fiscal de la Nación se había atrevido a abrir una investigación contra un presidente de la República. Ahora Dávalos, de hecho, lo suspendió, ¿no? Abro pero suspendo, fue un engañamuchachos, ¿no es cierto? Que todos fuimos testigos de ello, pero ella más bien deja sin efecto esa parte de la resolución fiscal y dice: no, nadie en este país tiene corona, y el Ministerio Público, lo dice la Constitución, ¿no?, puede investigar preliminarmente a cualquier alto funcionario del Estado, y dentro de ellos el presidente de la República, y eso fue respaldado por el Poder Judicial, porque recordemos que la defensa siempre ha tratado desde el inicio de esta investigación entorpecer la labor del Ministerio Público y recurrió al Poder Judicial buscando pues que no se investigue al presidente Castillo. El Poder Judicial le dio la razón a la fiscal y ella ha podido continuar con esta investigación preliminar, que ahora ha podido recabar todo este material probatorio que le ha permitido sustentar esta denuncia constitucional. Pero no solo eso, le ha permitido al equipo, porque no solamente hay que
reconocer esta valentía de la fiscal de la Nación. No de todo el equipo de fiscales. El doctor Blume, sino a todo este equipo que se ha conformado, el equipo especial contra la corrupción, que justamente en la conferencia de prensa la han acompañado a la fiscal respaldando el trabajo. No es solamente acá la fiscal, sino es todo un equipo que viene investigando, porque obviamente son varias investigaciones y los investigados no son cualquier persona, son altos funcionarios del Estado, y hemos visto toda esta acción por parte del Ejecutivo buscando entorpecer, petardear la investigación de la fiscal. Tal es así que se han ido a cuestiones personales, le han hecho seguimiento. Hemos visto también todo un complot que se está organizando desde Palacio de Gobierno para buscar desprestigiar a la fiscal de la Nación, ¿no? Incluso recordemos que hubo un evento donde se comunicaron con un periodista de Hildebrand en los 13, correcto, ¿no es cierto? Que está consignado, claro, en información falsa para tratar de desprestigiarla, y al desprestigiar a la fiscal de la Nación, con eso deslegitimas toda la investigación que viene realizando conjuntamente con el equipo. Yo solamente resaltar la parte final de la fiscal cuando dice: todos los peruanos y peruanas tenemos derecho a conocer la verdad. Correcto. Y esa verdad solamente se puede tener investigando y invocar, conforme lo ha hecho el doctor Blume, al Congreso de la República. Esto está en la cancha del Congreso. Ya dejen sus intereses personales y realmente piensen en el país. Ya no podemos seguir siendo gobernados con alguien que está en contra de que se investigue y se llegue a la verdad. Y que usa además su poder, ¿no es cierto?, para obstruir la justicia. Alcalde de San Isidro, Augusto Cáceres no es abogado, de esta mesa es el único médico. Antes de empezar el programa yo le decía: nos va a tener que dar diazepam a todos, un calmante, porque esto es una cosa absolutamente histórica. Nunca habíamos visto la degradación de la institución presidencial a este punto, y por primera vez, claro, se enfrenta un parlamento que, me va a disculpar, pero su partido ha dado unas muestras impresionantes de indignidad, tanto así que hoy varios domicilios de congresistas de Acción Popular han sido allanados. ¿Cuál es su opinión, alcalde Cáceres, de todo lo que está ocurriendo? Mira, Milagros, efectivamente, hoy día la fiscal de la Nación ha dado una muestra de coraje, de valor, y que no solamente debe ser aplaudida, sino apoyada. Yo aquí quiero expresarle mi apoyo, mi solidaridad, y ponerme a disposición como autoridad para poder ir en el mismo camino de combatir la corrupción. Creo que, como decía también el doctor Blume, esto es un hecho inédito en el Perú. Por primera vez el poder judicial, es decir, el sistema de justicia, se impone sobre el poder político. El poder político ha tenido dominado al poder judicial siempre. Y aquí vemos, y estamos respirando otro aire, que la fiscal de la Nación nos está demostrando de que hay una forma de combatir a la corrupción que significa perseguir el delito, sea quien sea. Lo mostró ella en su artículo en El Comercio, en donde habló muy claramente sobre la corrupción en el poder. Y por eso que creo que nos corresponde a todos, hoy en día, trabajar de la mano en ese fin. Creo yo que además, mi querida Milagros y estimados amigos, el comportamiento del presidente de la República, el comportamiento de los ministros, el comportamiento de todo el régimen, es el comportamiento de un culpable, de culpables. Los inocentes no hacen esto. No, es decir, ellos celulares para están mostrando su culpabilidad, y por lo tanto, esto de aquí no tiene más que un solo camino. Es decir, que el presidente, su régimen y todos los que lo acompañan se termine lo más pronto posible, y por supuesto que se encauce ya para que la justicia haga su trabajo. Clarísimo, ha sido la reflexión de Augusto Cáceres, alcalde de San Isidro. Le voy a saludar, por supuesto, a Omar Chejade, y le quiero dejar la pregunta. Usted ha sido procurador, ha estado acostumbrado a enfrentar a los corruptos, y hoy día Aníbal Torres a mí me ha dejado bastante helada con toda su conferencia ante la prensa extranjera. Primero, ha deslegitimado incluso el nombramiento de la fiscal de la Nación. Ha dicho que él no sabe cómo ha sido nombrada. Ha dicho que casi le ha dicho que es una fiscal narco. O sea, no sé si la han escuchado, es bastante osado, pero sí le quiero dejar la pregunta en el aire para regresar con usted, doctor Chejade.
nosotros los periodistas estamos acostumbrados a que cuando denunciamos algo quieren matar al mensajero. Sí, claro. Hoy día Aníbal Torres quiere matar a la mensajera, que es la señora Benavides. De todo lo que ha ocurrido, de las denuncias, para usted, ¿cuál es el verdadero talón de Aquiles? Eso quiero preguntarle. ¿Es el caso del MTC, el caso de la obstrucción de la justicia, el caso del nombramiento de Petroperú, de Hugo Chávez? ¿Talón de Aquiles para quién? Para Castillo. ¿Qué caso lo hunde más? Usted ha sido procurador, ha visto todos los cuadernillos y los casos de Fujimori. Con esto regresamos. No? Después de la pausa continuamos con el programa. Le han preguntado a Pedro Castillo si va a cerrar el Congreso de la República en esta conferencia de prensa con los medios internacionales. Pedro Castillo obviamente no ha respondido. Quien ha contestado es el abogado, el primer ministro Aníbal Torres, y ha dicho: vamos a hacer aquello para lo cual la ley nos faculta. Uy, qué miedo. Qué miedo. Van a cerrar el Congreso, imagino, ya tendrán los tanques. ¿Cómo va a ser Aníbal Torres? Entonces, perdóneme, pero sí, esto es demasiado. Y hablando de eso, ahora te respondo, Milagros, muchas gracias por la invitación, a todos los amigos. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Catherine, alcalde. A ver, en los juicios de Nuremberg se sentenció, se condenó a todos los responsables y los jerarcas nazis, ¿no es cierto? Incluía ministros. Correcto. En el golpe de Estado, yo fui procurador, se acordará Catherine, el año del 2005 al 2008, se sentenció a los ministros de Estado que participaron en la rebelión en el golpe de Estado de Fujimori el 5 de abril del año 92. El único que salvó su responsabilidad fue La Puente Irraegada, que era el premier en esa época y renunció al golpe de Estado el 5 de abril, no estuvo de acuerdo y se alejó del gabinete. El resto del gabinete fue condenado, fue sentenciado. ¿Por qué? Porque la Constitución política es bastante clara, es decir, son responsables solidarios los ministros de Estado por las responsabilidades políticas y delictivas del presidente de la República. Entonces, en esto hay que ser bastante claro. El señor Aníbal Torres será responsable no solamente político de los desaciertos del presidente, sino también de los eventos delictivos. Y los ministros de Estado que lo acompañan y que no renuncian a este gabinete, que la verdad es lamentable, es parte de una organización criminal, como lo dice la doctora Patricia Benavides. Pero además hay que decir algo bastante claro. Felizmente, y felicito, al igual que todos, lo han hecho a la doctora Benavides por su valentía, por su calidad humana, pero fundamentalmente por haber dejado atrás y haber volteado la página de lo que era el Ministerio Público antes de ella. Se lo dije en su momento cuando era congresista de la República a la doctora Gladys Echaíz, que ella venía siendo la Blancanélida Colán del régimen de Vizcarra, nefasto y corrupto régimen de Vizcarra, de Sagasti, y luego los primeros meses de Castillo, ¿no es cierto? Que miraba de reojo, como tú bien dices, Milagros, que investigo pero no investigo, sí, claro, etcétera, y lo dejo en stand-by. Dicho esto, la fiscal de la Nación el día de hoy ha hecho algo importante, ¿no es cierto? Ha invocado la Convención de Naciones Unidas, el artículo 30.2 y 30.3, y ha señalado lo que es verdad, que el artículo 55 de la Constitución Política habla de que los tratados internacionales son parte de la legislación nacional, y cuando hay un conflicto jurídico entre un tratado y la ley nacional, prevalece el tratado. Entonces, ese es un tema que lo tendrá que analizar el Congreso de la República. Tú me has preguntado, y voy de frente a la yugular, ¿cuál es el caso más importante, más sólido que tiene la acusación por crimen organizado contra el presidente Castillo y toda esta banda criminal que lo acompaña? Creo yo, sin duda alguna, que el tema del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde Juan Silva, que se ha fugado, que está escapado, ayudado por el régimen de Castillo, construyó una serie de obras. Cuando un presidente de la República quiere robar, utiliza dos ministerios, que es el de Transportes y Comunicaciones y el de Vivienda. Sí, claro. Y justo en ellos dos están los principales criminales asaltantes del régimen junto a Castillo, que es Juan Silva, que se ha fugado, y Heiner Alvarado, que luego de ser ministro de Vivienda totalmente censurado, con grandes indicios de sospecha por actos de corrupción, lo nombra después ministro de Transportes.
y solamente deja de ser ministro de Estado por la censura del Congreso. Entonces, creo yo que ese es el expediente más sólido que tiene el Ministerio Público. Ahora, todo esto pasa por los votos, y yo te lo dije antes de la entrevista, no confío en este Congreso, salvo excepciones, salvo algunas bancadas y algunos congresistas, no quiero generalizar, pero este Congreso de la República lo vengo sosteniendo hace un año. Es un desastre. Y hoy día he escuchado a varios congresistas, no solamente niños, que hay más de 12, no solamente son los de Acción Popular, hay más bancadas que están comprometidas, sino que quiero decir de que están comprometidas con obras. Y hay el bloque magisterial que todavía lo está apañando porque quieren que terminar los 5 años. Ellos dicen, claro, si nos vamos como Congreso de la República, perdemos todo. La mamadera, obvio. Y si se censura al presidente de la República, o se vaca, o se inhabilita, o se suspende, según el mecanismo constitucional, entonces también nos vamos nosotros. Eso es lo que ellos dicen, y no quieren perder la mamadera. Eso está bastante claro. Por lo tanto, el tema es muy complicado. A ver, entonces la pregunta final, porque esto da para mucha explicación, pero ¿tenemos esperanza? Varios congresistas han dicho, incluso Aníbal Torres, que un momentito, hay un artículo, el 117, que blinda al presidente, la señora fiscal no puede ir más allá, a pesar de que enuncie y demande al convenio de anticorrupción que se hizo con la ONU. Acaba de explicarlo el doctor Chejade, pero usted, pues, la autoridad, ha sido presidente del TC, ¿está violando la Carta Magna la fiscal Benavides? Desde mi punto de vista no, pero quisiera precisar lo siguiente. Lo que ha hecho la fiscal es una denuncia constitucional y ha dejado al Congreso para que encauce esa denuncia constitucional por, valga la redundancia, el cauce o el camino que corresponda. Entonces yo creo que hay una primera alternativa, que con vista de esta denuncia constitucional, los congresistas tomen conciencia de su rol y declaren la vacancia por incapacidad moral permanente, porque es inadmisible que un presidente esté en esta situación que ya afecta la dignidad de la magistratura del cargo de presidente de la República. La otra alternativa es recurrir al mecanismo de la suspensión. Lo que ha planteado Cabero. Previsto en el artículo 114 de la Constitución. Ese mecanismo de la suspensión por incapacidad no dice si es moral, si es física, si es psicológica, y por lo tanto cabe una interpretación un poco flexible, digamos, del propio Parlamento, de entender que esta circunstancia califica como una incapacidad motivadora de la suspensión, en cuyo caso no se ha establecido el número de votos, y hay dos criterios. Uno es que basta la mayoría simple, y lo otro es ello en aplicación del artículo 52 del reglamento del Congreso. Si no se ha establecido la mayoría, es la mayoría simple, y lo otro es ir a la mayoría calificada, mitad más uno del número legal. Y creo que en ambos casos hay votos. Entonces, esa podría ser una alternativa que posteriormente habilitara ya una sanción mayor. O sea, usted sí ve esperanza. No está yo veo con la esperanza, yo veo esperanza. Ahora, la inaplicación que se pretende, del artículo 117, sí, invocando el 30 de esta Convención Anticorrupción, es también viable, pero yo la veo un poco forzada. O sea, pienso que las otras alternativas son más viables. Muy bien. Ahora, creo, y con esto termino, que hay que darle un voto de esperanza y de confianza al Congreso. Si atacamos al Congreso, que es el único que puede sacar al presidente, estamos haciéndole un favor al presidente. Y estamos perdidos, por supuesto. ¿No es cierto? Entonces hay que llamar a la reflexión a los congresistas. Y esa teoría de que se vayan todos no es constitucional, porque no está establecido que cuando se vaca al presidente se tenga que ir al Congreso. O sea, en su criterio se puede vacar al presidente, sacar a Castillo y ellos quedarse. Y debe seguir el Congreso. Ok, no perfecto. Es que yo creo debe que seguir porque mejor. Esa es la fórmula constitucional. En ningún artículo dice que porque vacan al presidente, el vacador va a ser vacado. O sea, perfecto. Es una cosa, muchas gracias por esa precisión.